Sean todos bienvenidos al mejor blog, La Voz de Juancho. Sean todos bienvenidos a un episodio más del mejor blog, La Voz de Juancho. Hoy estaré conociendo la casa de campo de mi amigo Weliezer Barbosa. Esta casa se encuentra ubicada en las afueras de Brasilia, específicamente en Luciânia, estado Goiás, Brasil. ¡Sígueme! La casa de campo se encuentra ubicada en las afueras de Luciânia, aproximadamente a 35 kilómetros de Brasilia, la capital de Brasil. Luciânia es una de las ciudades más antiguas de Goiás, fundada el 13 de diciembre de 1746. Es un municipio brasileño en el estado de Goiás. Además es el sexto municipio más poblado del estado, con una población estimada de 208.299 habitantes. Luciânia es uno de los municipios más grandes del estado por extensión de área, con 3.961.100 kilómetros cuadrados. Tiene un clima tropical de altitud, con temperaturas que oscilan entre 15 grados y 29 grados centígrados. Y posee una altitud media de 930 metros sobre el nivel del mar. Ya sabiendo todos estos datos sobre Luciânia, ahora te contaré mi experiencia en esta maravillosa casa de campo. El 7 de mayo del 2023 a las 11 de la mañana fui a conocer esta casa. Todo esto gracias a la invitación de un buen amigo, Weliezer Barbosa, quien actualmente se encuentra viviendo en esta casa. Por supuesto, aproveché la oportunidad para grabar este video que ahora mismo estoy compartiendo contigo. Al inicio de esta aventura, tuve la oportunidad de abrir las puertas de este magnífico lugar y lo primero que pude observar fue una extraordinaria vista de todo el campo. Algo que resalta mucho en este paisaje son los grandes árboles como los pinos, entre otros, que rodean esta casa. Dicha vivienda se encuentra a unos 300 metros de la entrada, distancia que recorrí caminando a través de un entretenido camino de tierra. La casa se encuentra en un nivel más bajo que el nivel de la entrada, lo cual le da un gran atractivo porque a medida que vas avanzando por el camino, vas observando muchas cosas que desde afuera no puedes ver, como por ejemplo el lago que está al fondo de la casa. También una cancha de fútbol, corrales, algunas malocas con cocina, baños, jacuzzi, piscina y mucho más. Todo esto no se puede ver desde la entrada porque está rodeado de grandes árboles que a la vez le dan sombra y un particular paisajismo. Esta propiedad tiene más de 60 años de ser construida y cuenta con una arquitectura colonial. Ejemplo de esto es el tejado criollo que posee. Este techo tiene una altura aproximada de 10 metros, lo cual le da mucha ventilación al interior y una sensación de amplitud. El piso es de piedra natural, unos largos pasillos de piedra y madera rodean la casa. Internamente es muy espaciosa, cuenta con 8 habitaciones con baños, una gran cocina, amplia sala y comedor. También tiene un patio interno con jardín. Alrededor de este puedes encontrar el acceso a todas las habitaciones. Por razones de seguridad,
no pude grabar la parte interna de la casa, aunque de igual manera se me permitió compartir estos datos sobre su interior. Definitivamente, es una casa con estilo, y aunque su diseño es colonial y algo antiguo, está equipada con muebles y artefactos modernos. Algo que es importante destacar es la distribución de los espacios que tiene este campo. Desde el paisajismo hasta la ubicación de la casa, malocas, corrales, piscina, cancha y mucho más. Todo está perfectamente planificado, incluso desde la casa puedes disfrutar de una hermosa vista de todos los lados del campo. Como por ejemplo, la hermosa vista al lago. Este tiene un color verde natural. Creo que podría pasar horas contemplándolo. Luego de conocer la parte interna de la casa y hablar por un buen rato con los propietarios, me dirigí a hacer un recorrido por todos sus alrededores. Lo primero que fui a ver fue la Laguna Verde. Aquí pude ver muchos peces como la tilapia y también algunas aves como los patos, quienes tomaban un refrescante baño en estas aguas. También aproveché la oportunidad para pasar un entretenido rato pescando. Definitivamente, sentarse al frente de este lago, respirar aire puro y escuchar los sonidos de la naturaleza no tiene precio. Es el mejor momento para desconectarte de todo el ruido y movimiento que hay en la ciudad. En este lago también puedes bañarte, ya que es completamente natural y está muy bien mantenido. Tiene 8 metros en su parte más profunda. Aquí se mantiene un flujo natural constante de agua, puesto que tiene un cauce que lo atraviesa y se conecta con un río mucho más grande que se encuentra a un nivel más bajo del campo. También exploré un camino que me llevaría río abajo. Aunque no llegué a la parte más grande de este, sí pude observar gran parte de este cauce. Otros espacios que recorrí fueron los corrales de gallina y cerdos. En esta oportunidad, entré al corral de los cerdos y pude interactuar un buen rato con ellos. Esta casa de campo también cuenta con algunos corrales de vacas y caballos, aunque actualmente no tienen a estos ejemplares animales. Ya después de conocer e interactuar con todos estos maravillosos animales, caminé hasta la maloca, donde está la piscina. Este espacio posee una amplia cocina con parrillera, cuenta con baños, jacuzzi, mesas, sillas, amplias puertas corredizas con vista a la piscina. Esta maloca también está diseñada con arquitectura colonial. Posee tejado criollo, cerchas de madera, lámparas y ventiladores antiguos. Realmente es un espacio perfecto para disfrutar con la familia y amigos. La casa de campo también cuenta con una segunda maloca al estilo colonial. Esta se encuentra ubicada al costado del lago. Fue diseñada con características similares a la anterior. La idea principal es utilizarla para todas las actividades que se realicen en el lago. El campo también posee una segunda casa donde viven las personas que cuidan y mantienen este magnífico lugar. Esta cuenta con una habitación, un baño, cocina y garaje techado. Aquí pasamos un buen rato conversando con los propietarios. Y también puse a prueba mis habilidades en la jardinería. Fue un momento muy divertido.
Otra actividad que pude compartir al aire libre fue jugar en la cancha de fútbol que se encuentra al frente de la casa principal. No quise perder esta oportunidad y me puse a lanzar algunos tiros libres. Es un sitio perfecto para hacer deporte y, ¿por qué no? Aquí se pueden hacer unas buenas caimaneras o partidos de fútbol. Finalmente, pude recorrer todas las instalaciones y espacios de esta extraordinaria casa de campo. Durante mi visita, tomé algunas fotos y grabé este video que con todo el gusto del mundo hoy estoy compartiendo con todos ustedes. Fue muy interesante y entretenido pasar el día en este sitio. Me gustó mucho escuchar la historia de cuándo y cómo fue construida esta casa. También oír las historias de tantos eventos, fiestas y de todos los momentos familiares que aquí se vivieron por más de 60 años. En mi opinión, creo que la magia de esta casa está en su historia, su gente y su maravillosa arquitectura. Aquí realmente puedes venir a relajarte, respirar aire puro, conectarte con la naturaleza, interactuar con los animales. También puedes hacer deportes al aire libre, como la pesca, fútbol, entre otros. Es un lugar magnífico para compartir con tus familiares y amigos. Aquí puedes hacer muchas actividades, como por ejemplo, pasar un refrescante día en la piscina o el lago. Puedes hacer unas buenas comidas dentro de sus áreas sociales, las cuales se encuentran completamente equipadas con parrilleras, cocinas, baños, jacuzzi, electricidad, agua, gas y mucho más. Si en algún momento te encuentras cansado del ruido y de la vida agitada que se vive en la ciudad, te recomiendo que vengas a conocer esta extraordinaria casa de campo. Te aseguro que podrás desconectarte de la rutina y podrás tener un relajante y entretenido día. Yo, Juancho, te puedo recomendar este lugar al 100%. Después de contarte todo sobre esta maravillosa casa de campo de nuestro amigo Welieser Barbosa, me despido y los espero en un próximo episodio del mejor blog, La Voz de Juancho. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, El Show de Juancho. Dale like a este video, compártelo y déjame tus comentarios. De esta manera, hemos llegado al final del mejor blog, La Voz de Juancho. Gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Show de Juancho. Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho. Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio.